Continuar, hermanos, con este orden casi. No vamos a dar término a este capítulo el día de hoy. Nos quedamos en el versículo que vamos a tomar el día de hoy como base para nuestra predicación. Es el versículo 12. Este versículo va a ser expuesto y en realidad los versículos siguientes hasta el 16 prácticamente es la explicación de lo que se va a decir. Vamos a profundizar en la declaración que dijo el apóstol Juan. Y antes de continuar con ello, antes de también leer su palabra, unos versículos atrás, así sentados, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en una oración, también recordando que si tienen sus celulares, por favor, en sonido, ahorita, de una vez, puedan ponerlos en silencio. Y les voy a pedir que me acompañen en una breve oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, tu pueblo reunido en un mismo pensar, en alabarte, en adorarte. Y sabemos que en nuestra carne esto no es posible, mas sin embargo, tú te agradas en aquellos que te alaban y te adoran en espíritu y en verdad, Padre bendito. Damos gracias a ti por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que murió por nosotros, por su pueblo. Damos gracias, te exaltamos, Padre, porque es la obra de amor más excelsa que cualquiera pueda contar, comprender, describir. No hay otra obra que ni siquiera pueda compararse a Cristo tomando cuerpo y viniendo a morir por su pueblo, por su iglesia. Te damos gracias, Señor. Pedimos que en esta tarde estemos con un corazón reverente, lleno de gozo, de alegría, de estar reunidos como su iglesia, y que tu Espíritu Santo obre en cada corazón aquí presente, para nosotros los creyentes, para animarnos a continuar, a entregarnos a ti en nuestras vidas, y para aquel que no ha creído todavía, que pueda en esta mañana escuchar las maravillosas palabras del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que pueda meditar en ellas, comprenderlas. Y Señor, nuestra voluntad es que tú lo llames o los llames al arrepentimiento y a la fe que son de Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, para honra y gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Antes de dar inicio con el versículo 12, me quisiera tomar un tiempo para leer los versículos anteriores, los 5 versículos anteriores. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Escuchemos esto, porque esto es importante, porque está totalmente relacionado al versículo 12. Muchas gracias, hermano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La vida que nosotros tenemos en Cristo es por Él. Es por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el estudio de la confesión, en la anterior clase, hermanos, en el título que estamos estudiando es Cristo como nuestro mediador. Cristo como nuestro mediador. Y lo que Juan está explicando aquí a la iglesia, a esta iglesia local, y lo que él va a señalar en el versículo 12, tiene todo que ver. Porque Cristo siempre ha sido, debe de ser y será el mensaje principal, la persona principal de cualquier actividad en la vida del cristiano, en la palabra del Señor, en lo que tú realices, digas. Cristo debe de ser y ocupar el centro, el centro. Cristo como mediador, Cristo como mediador. Después de que Juan hiciera una maravillosa declaración que nos deja maravillados a ti y a mí, y que nos mostrara como una viva prueba de su señalamiento y declaración de que Dios es amor, de que Dios es amor, porque en realidad ese es el meollo del asunto en este capítulo y aún en la carta, que Dios a través de Juan señala que la distinción entre una persona que se dice cristiana y una persona que sí es cristiana, escucha bien, una persona que se dice cristiana, pero no lo es, y otra persona que sí es cristiana, será en el hecho de que conozca al Dios de amor, porque Dios es amor. Ese es el punto principal de lo que Juan está diciendo aquí. Dios es amor, y el que no tiene amor es porque no ha conocido a ese Dios de amor. Ese es un señalamiento que Juan lo marca como una línea. Entonces, Juan hace esta declaración, Dios es amor, y después añade, nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó a nosotros y envió como prueba de su amor a su Hijo en propiciación, lo mismo que decía la confesión, en propiciación por nuestros pecados, por nuestros pecados. Y quiero que medites a quien Él envió. ¿Quién fue el quien Él envió? Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda esta imagen. El sacerdote degollando al Cordero, poniendo las manos sobre el otro y dejándolo ir. Porque tiene todo que ver esto. El Cordero de Dios, Jesucristo el justo, en propiciación por nuestros pecados, su sangre derramada para limpieza de pecados. La víctima, decíamos, la víctima expiatoria, porque si una cosa debemos de estar bien claros, que la Escritura lo declara, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa regla, eso lo puso Dios. No hay opción. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es por eso que era necesario que Cristo viniera y, como dice el libro de Hebreos, tomara cuerpo. Heme aquí, que vengo. ¿Cómo qué? Como está escrito de mí en el libro. Me preparaste un cuerpo. Era necesario, no era una opción. Dios le había dado un pueblo al Hijo, pero era necesario que ese Hijo muriera. Muriera como expiación. Muriera como expiación. Ese es un punto. Pero ahora lo que hace aún más sorprendente, para mí lo debería de ser para ti,
Es el hecho del por quién murió Él. Él no vino por un montón de buenas personas. Él no vino por personas que a lo mejor esas personas pensaban que sí eran merecedoras del perdón de Dios, pero Dios dice no. Lo que aún hace más evidente y que ha llevado a muchos autores a escribir aún himnos y más himnos y más himnos, porque ellos han entendido por quién Jesucristo vino a este mundo. Ellos han entendido la verdad de quiénes son, de quiénes somos verdaderamente. Cuando una persona no entiende la realidad de quién es delante de Dios, jamás podrá contemplar el amor de Dios. Escucha bien esto. Tú tienes que darte cuenta quién eres. No te engañes. No te engañes. Si tú no te autopercibes como Dios te ve y tú te ves solamente con los ojos de la carne, tú vas a pensar que tú mereces todo de Dios. ¿Y sabes qué? Tú no mereces absolutamente nada de Dios. Y Dios no te debe nada a ti ni a mí. Lo único que nosotros nos ganamos es recibir su justicia. Su justicia. Y ya sabemos que cuando decimos justicia, estamos hablando de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y creo que aquí en este cuarto, en este hogar, en estas cuatro paredes, no hay ninguno libre de pecado. Cuando tú entiendes tu condición real, tú te das cuenta de la magnitud de la obra del amor de Dios, del Dios de amor que está diciendo Juan. Cuando tú te autoexaminas, verdaderamente entiendes tu condición. El día de ayer, el hermano Scott decía a las personas, te pregunto, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres delante de Dios? ¿Tú sabes quién eres delante de Dios? Y una cosa que nosotros podemos entender, que lo que nosotros somos en la carne y bajo la cabezaduría de Adán, la única forma de relacionarnos para con Dios es bajo la ley. ¿Y sabes qué? La ley te condena. La ley no te declara limpio de pecado, al contrario, te señala y te dice, tú eres un pecador, eres un criminal, quebrantas mi ley todos los días y a cada momento. Aún a veces nuestra mente en la carne está llena de pensamientos manchados de pecado. Entonces date cuenta de eso. Date cuenta de eso. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados ¿en qué? En su sangre, en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Aquí hay de dos. O estás bajo Adán y el pago del pecado es muerte y la justa retribución que es la ira, o estás en Cristo y la ira que te pertenecía y que te habías ganado y que yo me había ganado ha sido descargada en Él y su sangre tiene poder para perdonar. Solamente hay de dos. Solamente hay de dos. Porque si siendo, este es el versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos, ¿y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque una persona que no se entiende así, jamás comprenderá el gran amor de Dios, al Dios de amor, que el Señor Jesucristo vino a morir por criminales, por enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Es la única manera de reconciliarte para con Dios, a través de su Hijo. Él como tu representante. Adán y su representación federal te condena.
Y Cristo, como tu representante, te libera de esa condenación. Hay de dos, nada más. ¿Entiendes eso? Decía el predicador ayer. ¿Entiendes eso? Mucha gente se quedaba tal vez sorprendida de que les estuvieran hablando de una manera tan sencilla y tan clara. Mucha gente nada más se quedaba escuchando. Algunos de ellos, por el poder de Dios, no se aguantaron las ganas y después de un tiempo se arrimaron a preguntar, que querían saber más de lo que escucharon. Porque Dios es bueno. Mucha gente nada más, ¿sabes qué hacía? Escuchaba y se iba de liso. Algunos, al ver de lejos, a escuchar de lejos las palabras, ¿sabes qué hacían también? Mejor le daban la vuelta. Pero ¿sabes qué? Dios es poderoso para salvar a quien Él eligió desde antes de la fundación del mundo, y Él los va a traer a Él. ¿Y sabes qué va a hacer con ellos? Les va a dar a saber quiénes son. Les va a dar a saber quiénes son. Y su gran necesidad de Dios. Entonces, el gran amor de Dios se mostró para con nosotros en una elección incondicional, basada en un amor incondicional, porque si hubiera habido una condición para ti, para mí, escucha, porque esto es importante, para ti, para mí, porque Cristo cumplió con las exigencias del pacto y Él cumplió las obras del pacto. Y tú y yo lo recibimos de gracia. Eso lo debemos de entender, porque no fue de a gratis. Cuando nosotros decimos verdaderamente, es un don, un regalo gratuito para ti y para mí, no quiere decir que no hubo un precio que se pagó, que no hubo un precio que fue pagado. Cristo pagó el precio. ¿Y sabes cómo lo pagó? Siendo humillado, escupido, abofeteado, despreciado, humillado, blasfemado, llevado al madero, colgado, aun cuando pidió agua, porque tenía sed. ¿Qué le dieron? Vinagre. Y aún para asegurarse que estuviera muerto, fueron y le clavaron la lanza. Entonces, piensa tú si fue gratuito para Cristo. Porque es muy fácil decir, para nosotros es gratis. Sí, es de gracia para ti, para mí. Incondicional. Ese es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Pero gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. En Él y por Él y nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él. Decíamos de la unión con Cristo como la base, la verdad espiritual que da sentido a la religión verdadera. La unión con Cristo es la base, es una realidad espiritual que da sentido a la religión verdadera. La unión con Cristo. De hecho, decíamos, ¿qué es religión? Simple y sencillamente es ligado. Y si tú estás ligado a Cristo, tienes todo. Hermano, tú y yo no terminaríamos de hablar, de contemplar. De hecho, es un llamado a ti y a mí a contemplar el amor de Dios constante. Es un llamado urgente para el cristiano a que contemple el amor de Dios constantemente. Pero te voy a decir que aunque tú tomaras 24 horas al día sin dormir, todos los días al año, nunca jamás vas a terminar de contemplar el gran amor de Dios para contigo y conmigo si estás en Cristo. Jamás alcanzaría tu vida, aunque tuvieras una vida larga de 100 años, 105 años, 110 años,
contemplándolo, te vas a gozar en la contemplación de Dios, pero jamás terminarás de sorprenderte y maravillarte del gran amor de Dios en Cristo Jesús para con su pueblo. Podrías escribir un himno, 2 himnos, 3 himnos. Y te voy a decir una cosa, nuestro himnario está lleno de himnos de hermanos que estaban contemplando la grandeza de Dios, de su amor y de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué dice uno de esos himnos? Que jamás alcanzará la tinta en todo el mundo. Si la tinta fuera como el mar, y si tuviéramos un papel tan grande, dice, no podríamos alcanzar de describir el gran amor de Dios. No dice ese himno precisamente por eso. Así que tú puedes acabarte tus palabras, tu saliva, y te exhorto a que lo hagas. Habla del gran amor de Dios, medita en el gran amor de Dios, pero himno tras himno se ha escrito por grandes hermanos, grandes en el sentido no porque sean grandes ellos, sino porque dieron un buen testimonio. Hermanas que padecieron situaciones complejas en sus vidas, algunas de ellas ciegas, y escribieron himnos tras himnos, declarando, proclamando el gran amor de Dios. ¿Y sabes qué? Se van a escribir muchos más y jamás podremos terminar de describir ese gran amor de Dios. No podremos, y ningún himno, y aunque se escriban muchos y llenemos nuestros libreros de himnarios, jamás podremos describir a plenitud el gran amor de Dios. Eso solamente lo vas a llegar a contemplar y entender cuando tú entiendes quién eres, como dice la Escritura, en que siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y después Juan en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así. Y ya entendiste cuando dice, amados, si Dios nos ha amado así, así como lo que describimos. Amados, si Dios nos ha amado así, dice Juan, tu respuesta a ese amor, tu respuesta después de que contemplaste ese amor, es amar a tu hermano. Debemos también amarnos nosotros unos a los otros. ¿Y sabes qué pasa? Y lo increíble que muchas veces nosotros respondemos con un pero. Siempre respondemos con un pero imagínate ese pero después de cuando viene, de estar contemplando el gran amor de Dios y Cristo muriendo por sus enemigos. Y aún así nosotros como cristianos muchas veces cerramos nuestro corazón pero. El llamado de Juan es quita ese pero y ama a tu hermano. Porque si Cristo no puso un pero por morir por su iglesia, tú no deberías, ni yo debería tener un pero para amar a nuestros hermanos. Decíamos en el culto de oración, nosotros como cristianos y como iglesia local debemos de vivir en la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que la iglesia está llena de pecadores redimidos que pecan, que nos ofendemos unos a los otros. Esa es la realidad de la iglesia. Pero Dios sabe eso y dice, ama a tu hermano. Dios no dice, tu hermano no va a pecar en contra de ti, lo vas a amar fácilmente. ¿Verdad que no? ¿O crees que a Dios se le privó el conocimiento y fue un espacio que le quedó en la mente diciendo, no, pues no sabía que iban a ser así? Él sabía. La iglesia de Cristo está llena de pecadores redimidos, por los cuales se ha pagado un precio de sangre. Han sido comprados por la sangre de Cristo, mas sin embargo, hermano, quiero que seas humilde y reconozcas que tú ofendes muchas veces y que yo ofendo muchas veces, pero que el Señor te manda a ti y a mí a amarnos los unos a los otros.
Y Juan, después de esto, ahora sí, versículo 12, dice esto: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Voy a leer todo el versículo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero escucha esto, porque dice que debemos de amarnos unos a los otros y después el apóstol Juan, en el versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y no es la primera vez que Juan dice esto. En el Evangelio, según San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan dice algo muy similar. En respecto de esta declaración, el apóstol Juan ya había escrito de este gran misterio, de cómo Dios se dio a conocer. Escucha este gran misterio. Cómo Dios se dio a conocer sin que nadie le haya visto jamás. Porque, ¿qué no es lo que dice Juan? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan? Capítulo 1, versículo 8. A Dios nadie le vio jamás. Lo mismo. A Dios nadie le vio jamás. Pero después añade, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, que Él le ha dado a conocer. Juan está diciendo un misterio aún para sus compañeros, aquellos que hablaron con Jesús y que convivieron con Él y que dormían juntos, tal vez, que iban a donde ya no había, se les iba el día y llegaba la noche y tenían que quedarse ya a dormir, que compartieron comida con el Señor Jesús, que hablaron con Él, que le preguntaron muchas cosas tal vez, pero aún entre ellos, este misterio no estaba tan comprendido, porque uno de ellos, uno de los discípulos cercanos del Señor Jesús, hizo una pregunta una vez. Es más, no fue una pregunta, más bien le hizo una petición al Señor Jesús, y ahorita vamos a ir ahí, pero específicamente con esto de que dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, jamás. Te pregunto, ¿has visto a Dios? ¿Has visto a Dios? Algún mentiroso por allá de decir que sí, y dirá que se le apareció y que Dios le dijo. Y ese mentiroso ha de traer consigo algunos incautos, algunos tontos que le han de creer que verdaderamente lo vio. Pero Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El autor de Hebreos, esto es un paralelo, hermanos, porque Juan está diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Y el autor de Hebreos dice esto, miren, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lógicamente, ¿cuál es el contexto de Hebreos? ¿A quién le está hablando el autor? A los judíos, a los hebreos. Y él dice esto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escucha esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y una traducción más exacta sería, Dios nos ha hablado Hijo. Tú dirías, yo no te entiendo, ¿qué me está diciendo? Dios nos ha hablado Hijo. Está corto tu español, me dirías, te faltan unas palabras. Ahí te faltan unas palabras. ¿Cómo que Dios me ha dado Hijo? Algunas veces tú has conocido a una persona que tiene un lenguaje corto y que muchas veces se le faltan palabras.
y él habla así como medio corto y dices tú, caray, está medio chistoso. Yo sí conozco una persona, no voy a decir quién es, pero lo que está diciendo en esto, aquí, dice el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado hijo. ¿Qué está diciendo? Se está refiriendo de que Dios nos ha hablado en un idioma, y el idioma es Jesucristo. Dios nos ha hablado hijo, Dios nos ha hablado en un lenguaje, Jesucristo. A nosotros Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. El heredero y creador, el resplandor del Padre, y mismo en sustancia, sustentador de todo. Y más sorprendente el amor de Dios, sustentador de todo, mismo en sustancia, el Hijo eterno de Dios, el que purifica en sí mismo nuestros pecados. Dios nos ha hablado en ese lenguaje, Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, pero nos ha hablado ahora también. Está hablando de ver y después de escuchar. Jesucristo, de hecho, uno de los nombres del cual se narra en la Escritura al Señor Jesucristo es, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Traducido es Dios con nosotros. Esto está en Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde dice que habrá una señal y que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Para los que quieran anotar el versículo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que verdaderamente no hay otro tema más importante? Hay muchos temas en la Escritura, en lo que corresponde a la vida cristiana, en lo que corresponde a la ética cristiana, en lo que corresponde a las cosas que como iglesia debemos de hacer, pero no hay otro tema más importante que Jesucristo, y todo lo demás gira alrededor de Jesucristo. Jesucristo. Entonces te das cuenta, hermano, hermana, que Cristo es el centro de la Escritura y de todo. Y como diría el salmista, cuando declaraba una gran verdad, y tú vas a ver esto en tu Biblia, que vas a ver que dice la palabra Selah, que era un llamado a meditar en lo que se había escrito, porque era una gran verdad. No hay nada más importante en la Escritura, y si tú eres cristiano, en tu vida, que Jesucristo, el idioma que Dios ha hablado en estos últimos días. Y sabes qué, a Dios nadie le vio jamás. Y si aquí hay alguien que se atreve a decir, yo sí lo he visto, te voy a decir, si tú lo hubieras visto, te respondería como le respondió Dios a Moisés. Porque Dios le dijo algo a Moisés. Dios le dijo algo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que no habrá ningún hombre que vea su rostro y viva. Y viva. Entonces, cuando alguien dice, no, es que se me apareció y me dijo esto y lo otro, que no dijo Dios a Moisés, que no iba a haber un hombre que viera su rostro y viviera. ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hiciste tú? Entonces, ¿por qué Juan dijo esta frase? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué pretende responder o señalar Juan, el apóstol Juan? Y hablando de aquel discípulo, aquel hombre cercano, muy cercano al Señor Jesús, llamado Felipe, en Juan 14:8, Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Le dijo, ¿no? Estaba en una actitud rebelde y decir, no, es que, no, Felipe no estaba en la actitud que mucha gente está ahorita. Mucha gente, cuando tú hablas de Dios, ¿sabes qué te dice? Cuando yo lo vea, voy a creer. No sabes ni lo que dices, porque si tú lo vieras, tú te mueres. Felipe no estaba en esa actitud.
Él estaba en sinceridad diciéndole al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él quería una manifestación visible de Dios, una manifestación visible de Dios. ¿Y sabes qué, Jesús? ¿Cuál fue la respuesta en compasión a Felipe? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde hace mucho tiempo estoy con ustedes. No me conoces, que el Padre está en mí y yo en Él. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, te voy a preguntar una cosa. Ahorita está el sol resplandeciente. Y si yo te dijera, ve, sal ahorita, terminando el culto, ahorita no. Pues si quieres calarle, sal, mira hacia arriba, abre tus ojos y mira al sol, sin cerrarlos ni parpadear. ¿Y qué va a acontecer contigo? Y luego aún los que traen lentes, tantito peor, una lupa potente. Pero si tú sales y miras el sol, y fíjate lo que estoy diciendo, porque el sol, por muy impresionante que esté, por aún sentirlo aquí, sacar la mano y que te pegue el sol, tú sientes el poder del sol en su calor, a la distancia, millones de kilómetros. Voltea a verlo. ¿Y qué va a pasar con tus ojos? Que el sol es un pedazo de la creación, un pedazo de la creación de Dios, pero que tu cuerpo y tus ojos no tolerarán. Y si te aguantas y se te forzan a verlo, vas a recibir un daño permanente en tu vista, aún la ceguera. Y eso es el sol. Y eso es el sol. Ahora, hay unas cosas que puedes ver para contemplar el sol. Hay algo especial para ver el sol, para que no te queme la vista. Hasta aún en un eclipse, en donde supuestamente el sol está cubierto y te recomienda, no, en el eclipse sí, salte y ve el eclipse así en vivo. ¿Verdad que ni aún así? Porque daña tu vista. Imagínate, si eso es ver al sol directamente, que es un pedazo de la creación de Dios. Imagínate ver a Dios. Por eso el señalamiento que el Señor, que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 33, dijo, no podrás ver mi rostro porque no verá el hombre mi rostro y vivirá. Si tú te ves al sol y permaneces viéndolo directamente y te quedas ciego, imagínate que vieras a Dios. Caes fulminado. Así que cuando una persona dice, yo quisiera ver a Dios para poder creer, no sabe ni siquiera lo que está diciendo, ni pidiendo. Es más, ni siquiera lo quiere ver, porque es un mentiroso. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque quieren justificar su pecado. Nada más. Bueno, pues tal parece que el apóstol Juan lo que pretende dejar en claro es que el mero hecho de que nadie haya visto a Dios, porque verdaderamente es imposible contemplar a Dios en su plenitud. De hecho, la Escritura dice que Él habita en luz, ¿qué? Inaccesible. Si la luz del sol nos causa daño, Dios habita en luz inaccesible. Es imposible ver a Dios para el ojo humano en su esplendor y pureza, santidad. Y aún, como diría John Gill, diría, ni siquiera comprender su gran sabiduría infinita. Para el ser humano es imposible esto. Su perfecta sabiduría. Pero ¿sabes qué? A pesar de esa gran imposibilidad, la Escritura dice
Dios nos ha revelado al Padre. O sea, hay un contraste, hay una verdad. Dice, jamás nadie ha visto a Dios, pero ¿sabes qué? Cristo vino. Y Cristo le ha dado ¿a qué? A conocer. Te voy a pedir por favor que vayas a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual ¿qué? Es la imagen de Dios. A Dios le ha placido darse a conocer en el Hijo, quien es la imagen de Dios y, como decíamos, la misma sustancia que el Padre. A Dios le plació. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. Cristo, nuestro mediador para conocer al Padre. Si Cristo no estuviera en medio, jamás conoceríamos al Padre. Porque jamás nadie ha visto a Dios, dice la Escritura. Pero Jesucristo, revelando al Padre, porque Él lo ha dado a conocer. Te pregunto, ¿conoces pues a Dios? ¿Conoces a Dios? Porque estas son cosas profundas. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y fíjate lo que dice el versículo 4, porque cuando una persona te dice, yo quisiera ver a Dios. Es más, hay algunos que se atreven a retar a Dios. Y dicen, toman un lápiz y dicen, si Dios existe, a ver, que me muestre. Voy a aventar este lápiz. Si Dios existe y lo sostiene en el aire, voy a creer. Necios. Necios. Porque nosotros entendemos, aún nosotros, que en la revelación natural de Dios, el simple hecho de contemplar la naturaleza testifica que hay un creador. Testifica que hay un creador, que hay un Dios que creó las cosas. Ah, pero dice, yo quiero verlo. No sabe lo que pide. Así que cuando tú escuches a una persona, tal vez yo te voy a pedir que no te enojes, aunque dentro de tu corazón digas, eres un necio, eres una necia por estar diciendo esto. Ámalo, predícale el evangelio, porque sabes que esa persona necia, ese varón necio, esa mujer necia, simple y sencillamente es un reflejo del quien tú y yo éramos antes. Exacto, ni más ni menos. Así que no pienses, lógicamente, habla con amor la verdad de Cristo y el Evangelio, pero no pienses en exaltarte y en ofenderle, porque en realidad haz memoria de quien habló el Evangelio contigo. Haz memoria de quien habló el Evangelio de la gracia contigo. Haz memoria. Y que te sirva de ejemplo para cuando tú le hables a las personas del amor de Dios en la paz de Jesucristo. Haz memoria de eso. Dice el apóstol Juan en este versículo. Bueno, quiero aquí, antes de pasar aquí, hay algunas notas que hice en Juan capítulo 3, 20, el Evangelio según San Juan, igual también el capítulo 5, ya estando ahí, ahorita vamos a dar unas lecturas. 3:20, dice así el versículo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Cuando una persona, escucha esto, cuando una persona dice, yo quiero ver a Dios, y si yo viera a Dios, yo creería. Mira, dice Jesucristo, tú no vienes a la luz. Eso tú lo debes de entender. Que esa persona dice eso, no porque verdaderamente está deseando ver a Dios. Él por dentro de su corazón no quiere ir a la luz, no quiere ver a Dios. Esa frase de enséñame a Dios y yo creo es simple y sencillamente una mentira hipócrita, porque no quiere, dice el Señor Jesús, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando dice yo quiero ver a Dios, no es cierto, tú aborreces a Dios, no lo quieres ver, no quieres ver la luz. Dice esto, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aún dice el capítulo 5 de Juan, el 40, y este es un contexto estaba hablando el Señor Jesús a los religiosos de ese tiempo, ¿no? A los judíos religiosos. Dice el versículo 40, déjeme, de capítulo 5, 40. Y sabes lo más trágico que dice que no quieres venir a la luz porque quieres seguir ocultando tus pecados. Y esto no lo veas como algo ajeno a ti, porque eso éramos. Escucha bien eso éramos. Pero el versículo 40, Jesús les dice a los judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo más trágico de una persona que rechaza el evangelio, de una persona que tal vez altaneramente dice, muéstrame a Dios y creo. No es cierto. El Señor Jesucristo les dijo a esos religiosos, ustedes ni siquiera quieren venir a mí, porque no quieren ni siquiera acercarse a mí para que tengan vida. Tú deberías de entender eso. Cuando tú hablas el evangelio con alguien y le hablas del amor de Dios y esa persona te dice, te puede responder cualquier tontería, alguna otra persona va a mostrar interés. Pero tú debes de entender que eso lo dice, si es una persona altanera, es meramente por justificar su pecado, porque Jesús dice, tú no quieres venir a la luz, dice, tú no quieres venir a mí, no mientas. Lógicamente no le vas a decir, no seas mentiroso, no le vas a decir, pero predícale el evangelio de la gracia. Él es poderoso para salvar. Él, no dice la Escritura que la salvación, ¿de quién es? La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Tú habla con amor y paciencia. Ama y testifica, proclama la verdad de Cristo. No te avergüences de Él. Dice en la segunda parte de este versículo, no creo que terminemos, ¿verdad? Hasta el 21. Vamos en la segunda parte. Si nos amamos, bueno, aquí viene el por qué dice Juan, y esto es lo que va a describir Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, pero después dice, si nos amamos unos a otros. ¿Qué conexión hay de que nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros? ¿Por qué Juan está diciendo esto? Dios permanece en nosotros, pero si nos amamos unos a otros, escucha esto, cada creyente, aunque jamás hayamos visto a Dios en ese sentido de la perfección, santidad de Dios, nosotros conocemos a ese Dios en la faz de Jesucristo, el mediador, nuestro mediador, porque Él lo ha dado a conocer. Pero escucha, cada creyente, sin haberle visto a ese Dios que habita en luz inaccesible, en el mero hecho de amar a sus hermanos en Cristo, ser ejercitados en esa bendita práctica de imitar a Jesucristo, al convivir entre hermanos y amar a aquel que Dios ha tomado por hijo o hija y ha restaurado en él o ella su imagen a semejanza de Dios, en el mero hecho de que una iglesia conviva, que tenga una comunión en amor, ese Dios que es invisible, imposible de ver, se manifiesta. Se manifiesta. Por eso hace contrastes Juan. Jamás nadie ha visto a Dios. Pero después dice,
Pero si nos amamos los unos a los otros, ese Dios se hace visible. Se hace visible. Y creo que es muy fácil de entender esto, porque mira, si tú y yo en esta pequeña congregación nos traemos, como dirían, peleando todo el tiempo y después, ay, vamos todos juntos a evangelizar y te encuentras por allá a alguien que te conoce y que conoce el contexto y que dice, no, pues estos, ¿cómo que me están hablando del amor de Dios y que de amarse los unos a los otros? Y yo los conozco, que están allá en el pleito. Verán ellos, conocerán ellos al Dios que nosotros proclamamos. ¿Qué verán? ¿Sabes qué verán? Hombres y mujeres hipócritas, pero no van a ver al Dios de amor. Dios permanece en nosotros. Escucha esto. No solo Dios muestra su amor condescendiente para con nosotros, sino que Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Dios mora en nosotros. Vive en nosotros. Esa es una realidad que tú debes de meditar siempre, que yo debo meditar siempre, porque esto es importante para el cristiano. El entender y recordar y ser consciente, recuérdate de que Dios mora en su pueblo. Dios mora en su pueblo. Dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Diría otra vez, me gusta leer a John Gill, o John Gill, como le dirían algunos, que dice él respecto de esto. Dios reside o mora en nosotros, no como el Padre y en la relación que tiene el Padre y el Hijo, porque ellos son iguales en naturaleza, divinos. Tampoco como Dios mora en los cielos en la gloria de su resplandor. Tampoco así. Ni tampoco como Dios está y se manifiesta en todo el mundo, porque Él es omnipresente, dice John Gill. No es así, pero de una manera más especial que lo que nosotros, lo de Dios y el Hijo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Su unión, su comunión. Pero no es como Dios que llena los cielos con la gloria de su resplandor, o decir Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, y ciertamente Él está aquí porque Él es omnipresente. Pero no, hermanos, Dios mora en nosotros y permanece en nosotros de una manera especial, dice el apóstol Juan, porque Él nos ha dado de su Espíritu, su Espíritu Santo. No de esa omnipresencia que sabemos que Dios es omnipresente. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Dios mora en nosotros. Dios vive en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta frase pudiera causarte ruido. A lo mejor ni te ha causado ruido, pero pues pudiera que te causara ruido, porque podrías pensar, bueno, ¿cómo que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? ¿O qué quiere decir que el amor de Dios era imperfecto o era incompleto y se perfeccionó en nosotros? No, hermano, no erremos. El amor de Dios, Dios es amor y Dios es perfecto y Él es todo. Él no está en fracciones, en grados o en partes. ¿Cómo es eso entonces? Pues la Escritura declara que al nosotros amar a los hermanos, lógicamente entendemos que esto, obrado por Dios y por el poder de su Espíritu, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Y esto es importante para nosotros meditar. ¿Cómo es que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? Es importante señalar que Dios es amor, Dios es perfecto, su amor es perfecto, y no que de alguna manera el amor de Dios fuera incompleto, como lo decía. Porque una de las cosas que nosotros podemos entender, uno de los malos entendidos, o sí, malos entendidos respecto de Dios, o de lo que las personas entienden en la concepción que ellos tienen de Dios, y aún ellos lo manifiestan, es de que
ellos conocen como una parte de Dios, las personas. Y nosotros podríamos haber estado en algún tiempo de esta manera, pero más aún cuando indagamos la Escritura, nosotros vemos, por ejemplo, en el amor, que Dios es amor. No es de que el Dios tenga amor, que Dios es justo. No es de que Él tenga una fracción de amor y tenga también se divida en otra fracción de justicia. No, Dios es justo. Él es la justicia en perfección. Dios es santo. Entonces no podemos fraccionar a Dios y decir, Dios se divide en amor, en justicia, en santidad, en benevolencia. No, Dios es el todo de todas esas cosas, porque Él es. Él es. Entonces, nosotros no podemos pensar que el amor de Dios se da en grados, como en grados, en fracciones, y que por eso se ha perfeccionado. Hay una manera en que nosotros podemos entender esto y terminar con este dilema de que cómo el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Tampoco Juan está diciendo que el cristiano es en sí mismo perfecto tampoco. Porque el cristiano cuando dice ya soy perfecto, está errando. En un sentido, escúchame bien, porque muchas veces la Escritura dice que nosotros en Cristo sí somos perfectos, completos, la plenitud de Cristo. Pero también la Escritura dice que seremos perfeccionados. Pero hay personas que piensan que tal vez ellos ya son perfectos aquí ahora y hermano, no, así no es. La perfección del creyente será manifestada en el futuro en nuestra glorificación por causa de nuestra unión con Cristo. Pero escucha esto, ¿cómo es que su amor se ha perfeccionado en nosotros? Juan dice, el amor de Dios es el amor de Dios porque Él es el autor y el objeto del amor. Y ahorita voy a terminar con esta aplicación de cómo cómo el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y en qué sentido es? Porque no podemos entender, eso sería inconsistente pensar que el amor de Dios está en fracciones o en grados. Juan dice, es el amor de Dios, porque Él es el autor y Él es el objeto del amor. Primer punto. Segundo punto, se ha perfeccionado en nosotros. Es a decir, en este sentido, que ese amor de Dios se manifiesta en nosotros al amar a nuestros hermanos en perfección, porque no hay, escucha esto, hipocresía. No hay hipocresía. No es de lengua solamente. Es un amor sincero. Es un amor puro y real. Preocupado y activo. Que busca el bien del hermano. Y te voy a decir, ¿y cómo me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Bueno, así también hay una aplicación similar a la fe. Santiago 2:22, hablando de Abraham, dice, nosotros creemos, nosotros testificamos, entendemos y abrazamos la verdad de la Escritura, de que que el hombre es justificado por la fe sola, ¿verdad? Mas, sin embargo, Santiago 2:22, y por eso es un poco complejo el estar exponiendo respecto de esto, porque puede de que estemos dando círculos, pero quiero que tú entiendas esta expresión de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, en el mismo sentido que Santiago 2:22 dice esto respecto de Abraham. Mira, Santiago 2:22, espérame, porque quiero llegar ahí y leerlo en su contexto. Espérame tantito. Y estamos hablando de el Padre de la fe. Pero fíjate lo que dice Santiago 2:22, porque esto nos va a servir para entender lo que se dice acerca del amor, el amor de Dios perfeccionado en nosotros. Dice respecto de Abraham. Desde el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué dice acerca de la fe que se perfeccionó por las obras?
Tú estarías entendiendo mal cuando pienses que Santiago está diciendo que el cristiano o que Abraham se salvó por obras. No, pero dice que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras? Simple y sencillamente que su fe se hizo manifiesta, que era real por la manera de proceder. Él creyó y no se quedó y no dijo, sí, te creo y aquí me quedo. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y caminó en pos de Dios. Creyó a Abraham, la fe lo justificó, mas sin embargo, Abraham no se quedó quieto. Su vida no quedó estéril. Él caminó y abandonó el lugar donde él residía porque él creyó y su fe se perfeccionó. Abraham fue justificado por la fe sola, amén, pero sus obras testificaban que su fe era genuina. Asimismo, el amor de Dios se manifiesta en el creyente cuando tú amas, se perfecciona en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente vivimos en esa obediencia activa, en preocupación verdadera por aquel que comparte la misma fe. Y esto hablando de la iglesia local, pero no se limita tampoco a la iglesia local. Nosotros conocimos a un hermano y que diferenciamos en cosas. ¿Y sabes qué? Y él es honesto en exponer en qué diferencia. ¿Y sabes qué? Nosotros somos honestos en decir, también nosotros no compartimos contigo en eso, pero ¿sabes qué nos une? Jesucristo nos une. Y nuestra manifestación del amor de Dios hacia Él debe de ser evidente. Y no responder con orgullo y decir, no, contigo, no. Cristo me une a esa persona porque es mi hermano. Hay unas cosas que nos impiden tal vez congregar juntos. Lo es. Y no tenemos que esconderlo, somos bautistas. Pero si Cristo lo ha redimido y si me ha redimido a mí, el amor de Dios se perfecciona en nosotros al mostrarnos ese amor entre hermanos. Y esto estoy hablando de una persona que ni siquiera congrega con nosotros. Cuanto más aquellos que sí están aquí. El amor de Dios perfeccionado en nosotros. Y me voy dirigiendo al final, hermanos. Entonces, así como Santiago 2:22 dice que Abraham, su fe se perfeccionó por sus obras, no que las obras le justificaron a Abraham, sino que sus obras manifestaron que verdaderamente creyó a Dios. Así, en amar al hermano, manifiesta, testifica el amor perfecto de Dios en la vida del cristiano. Te pregunto, ¿está esa realidad en tu vida? Porque es algo que nos deberíamos de preguntar constantemente. ¿Mi vida está expresando la perfección del amor de Dios en nosotros? ¿Estamos nosotros viviendo ese tipo de vida cristiana? La vida cristiana, esa es la vida cristiana. No hay otra vida cristiana. Es una vida cristiana y debe de vivirse en amor y en amarnos los unos a los otros. Una aplicación moderna para ti a nuestros tiempos, no moderna, más bien una aplicación para ti, para mí, hoy. Tomando en consideración al mundo, dice, el mundo mentirosamente dice, muéstrame a Dios y creeré en Él. Si tan solo Dios se me revelara en este momento, yo creería en Él. Tal vez te vas a encontrar con alguno de ellos. Yo te voy a decir, no te sorprendas de esas aseveraciones. De antemano tú sabes que mienten porque no quieren. Ni quieren ver a Dios, ni quieren escuchar de Dios. Y te voy a decir una cosa, ni pueden tampoco. Tampoco pueden, no hay en ellos la capacidad, así como tampoco estaba en ti y en mí. Pero qué testimonio, escucha esto, qué testimonio tan más evidente será para el mundo, tu familia, porque seguro estoy que ni aún en el país más cercano para el sur, Guatemala y El Salvador te conocen y te ve, pero tu familia cercana sí te conoce y sí te ve. ¿Qué testimonio
tan más evidente será para ellos, tu familia. Tus vecinos también te ven y ellos te conocen bien, y nos conocen bien, y más si ya tienes años viviendo en eso. Ellos saben. Este será un testimonio tan poderoso para ellos al verte amar a tu hermano en Cristo. El verte amar en cómo te diriges a tu hermano en Cristo, cómo lo procuras, cómo valoras la iglesia, cómo valoras la iglesia, en dónde la tienes a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de esta iglesia. ¿En dónde tienes? Los vecinos van a saber dónde tienes. Aunque dices, no es que van a andar sabiendo, sí saben. Sí saben. Es más, aquí mismo, ellos saben. ¿Sabes por qué? Porque cada domingo nos escuchan cantar y ellos dicen, son cristianos. Ellos saben. Porque será manifiesto que alguien está causando ese efecto en esa pequeña congregación. No pueden entender tal vez muchas cosas, pero ellos entienden, algo está pasando en esa persona, algo está pasando en ese grupo de personas, algo está pasando ahí, algo está pasando en la congregación, algo está pasando en la iglesia. ¿Y sabes qué? No es que algo está pasando, es que alguien está causando ese efecto, y ese es Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios a través de su Espíritu y su amor perfeccionado en ti y en mí, porque será evidente que Él está en ti, porque dice la Escritura esto, dice Juan, Él permanece en nosotros. Él permanece en nosotros. Será evidente que Él está en ti y en mí y nosotros en Él. La iglesia que practica el amor de Cristo es el testimonio vivo de Dios en el mundo. Escucha bien esta verdad para que valores a la iglesia, para que valoremos a la iglesia. Decía un hermano, para que contemplemos la belleza de la iglesia. La belleza de la iglesia manifiesta al Dios vivo en este mundo. No solamente la Escritura señala que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, sino la iglesia es un organismo vivo que manifiesta el amor de Dios a este mundo, un testimonio. ¿Quieres ver a Dios? Demuestra, veme mi vida. Y te atreves a decir eso, voy a decir, no, mejor no digo nada, mejor no digo que soy cristiano. Algunos dirían también, mejor, así como vives, mejor ni te identifiques con, di que eres testigo de Jehová, mejor. Si eres cristiano, vive como cristiano. Y si eres cristiano y vives como cristiano, tu testimonio dejará ver que Dios está aquí en ti y en mí. La iglesia que practica el amor de Cristo es el testimonio vivo de Dios en el mundo. ¿Te das cuenta de la belleza de la iglesia, hermano? Te pregunto, ¿verdaderamente tú ves a la iglesia con esa belleza? Escucha esto, Dios es amor. Y la iglesia, esta iglesia y la otra iglesia que está allá, que es de Cristo y le pertenece a Cristo, son la manifestación viva del Dios que es imposible de ver en la faz de Jesucristo. ¿Te das cuenta de esa aseveración? ¿Meditas en esa aseveración de la belleza de la iglesia? ¿Qué importancia hay de la iglesia en tu vida? ¿En dónde está la iglesia para ti? Porque escucha, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes separar, y tú puedes decir, no, sí, es que Cristo es la cabeza de la iglesia, sí, pero la iglesia es su cuerpo. Y la cabeza no anda sola.
La cabeza está pegada a su cuerpo. Así que si tú dices amar a la cabeza, tú tienes que amar al cuerpo. No, pero es que ese dedo no me gusta. Ama al cuerpo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la más excelsa manifestación del amor divino. Y su iglesia es llamada a reflejar ese amor perfeccionado en nosotros, amándonos unos a otros, declarando al mundo esto: Dios mora en su pueblo. Dios mora en su pueblo, porque eso es lo que dice Juan. Termino nada más leyendo el versículo 12 y ya terminamos, hermanos. Versículo 12 de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Y el 13, perdón. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Recuerda esto, hermano. Declara al mundo, en tu manera que amas a la iglesia y a los hermanos, declárale así: Dios mora en nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este pasaje que nos dejaste tú plasmado aquí, en donde nos revelas una verdad que Dios, Padre, nadie te puede ver en esa santidad, perfección, mas sin embargo, nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo, te nos ha dado a conocer. Y te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz. Te damos gracias por Él, Padre Santo, porque nos has convidado de las bendiciones espirituales. Estas bendiciones que no merecemos para nada, que siendo enemigos, criminales, has enviado a tu Hijo a morir en el madero, a ser colgado ahí, martirizado ahí, humillado ahí, por amor a su iglesia, a su pueblo. Y ahora nosotros podemos declarar también, al amar a nuestros hermanos, que te amamos a ti, porque tú eres el autor y el objeto de ese amor. Pero al amar a nuestros hermanos declaramos que tú moras en tu pueblo a través de tu Espíritu. Te damos la gloria, te damos la honra. Padre, gracias te damos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Obra poderosamente en aquellos que no te conocen, Señor. Llévalos, Padre, te rogamos, al arrepentimiento y a la fe que es de Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.